Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15, en la Biblia de la versión Reina Valera de la Sociedad Trinitaria, es la página 1294, la que está ahí en las bancas. 1294, Apocalipsis 15. Este es el sermón número 41 de la serie. Leamos los versículos del 5 hasta el 8. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en los cielos. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. La exposición de esta mañana se titula El templo del tabernáculo del testimonio. Como he insistido desde el inicio de la serie, nosotros en el Apocalipsis vemos muchísimas imágenes que encontramos en el resto de la Biblia. Si usted no ha leído toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, usted se presenta aquí con muchas interrogantes, pero si lee su Biblia, las referencias son constantes al Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, hoy dice que miró el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. ¿Saben o recuerdan lo que era el tabernáculo? El tabernáculo era aquella edificación a modo de tienda que tuvo que hacer Moisés para reunir al pueblo alrededor de aquel tabernáculo, y era el símbolo, o contenía el símbolo de la presencia de Dios. Ese lugar especial alrededor del cual se reunía todo Israel, ese tabernáculo fue hecho según la instrucción divina. En el Éxodo capítulo 26 versículo 30 leemos lo que Dios dice a Moisés. Éxodo 26, 30. Y levantarás el tabernáculo conforme a su modelo que te fue mostrado en el monte. Esos capítulos del 24 casi hasta el 30 de Éxodo son llenos de detalles de cómo debería ser esa tienda. Los materiales, la decoración, los utensilios, todo lo que estaba ahí, no como a Moisés se le ocurriera, no como a algunos escépticos que hoy están diciendo, bueno, siempre han habido ataques hacia la verdad. Como si Moisés creó una nueva religión, y lo que hizo Moisés fue mirar las religiones de Egipto, mirar las religiones de Madián, donde estuvo 40 años, y de todo hacer una mezcla, y dice, ahora yo hice esta religión. No, la religión verdadera es una religión por revelación. Dios se revela, y Dios le dice a Moisés, debe hacer todo según el modelo que le fue mostrado en el monte. Si usted cree la Biblia, usted cree, esta es una religión de revelación. Y en el tabernáculo había algunas partes. El atrio era la parte donde podía llegar todo el pueblo. Había luego un altar
del holocausto, también llamado el altar de bronce. Ahí se traían las víctimas que eran sacrificadas. Luego venía el lugar santo. Entonces había un primer velo. Cuando usamos la palabra velo, pues, creemos que es una telita, así como el velo de las mujeres que usaban. No, la palabra velo ahí es porque hace una separación, pero era una cortina gruesa que separaba. Entonces venía un primer velo para entrar al lugar santo, donde estaba una lámpara que se llama el menorá. Ustedes la conocerán, la lámpara de los hebreos. Había una mesa con panes que se llamaban los panes de la proposición, de los cuales solamente podían participar los sacerdotes. Y luego había otro velo, otra cortina, y había un lugar llamado el lugar santísimo. Literalmente podemos traducirlo, el santo de los santos. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, de la que hoy hablaremos, y veremos que esa es el arca del testimonio, que era una caja rectangular de madera, pero bañada en oro, tapada con una tapa muy especial. Ahorita veremos. Sobre todo esto les recordó Esteban, el primer mártir, el primero que murió por la fe de Cristo, que se enfrentó a los judíos. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 44, dice Esteban antes de morir: nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Moisés, como había ordenado Dios, quien dijo a Moisés que lo hiciera según el modelo que había visto. Yo quisiera que pongan atención las veces que vamos a usar esa frase. Según lo que se le dijo, según lo que usted vio, no invención humana. Y era muy importante esta mención del tabernáculo de Esteban a los judíos por esto, porque eso fue lo que Dios les dio como señal de que Él les iba a hablar, que era un pueblo con el que Dios se comunicó. En Éxodo 25, 22 leemos lo siguiente con respecto a esto del tabernáculo y el arca que estaba en el lugar santísimo: y allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Entonces pensemos y imaginamos. Era una caja, como les digo, rectangular, de madera bañada toda de oro, pero tenía una tapa especial. Esa tapa es lo que se llama el propiciatorio, y eso es muy importante, porque ahí se propiciaba el pecado del pueblo. Propiciar significa aplacar la ira. Ahorita veremos más de eso, pero esa tapa dice que tenía dos querubines. Querubines son ángeles que tienen alas. Y sobre ese lugar dice que Dios iba a venir a hablar con Moisés. Y que tenía que decirle al pueblo todo lo que Dios le dijera desde ahí. En ese tabernáculo adoraron los israelitas por 40 años en el desierto. Y era una tienda que se desarmaba y se volvía a armar en todo su peregrinaje. Había instrucciones para cada cosa, para cada utensilio, para cada parte del tabernáculo, cuando se desarmaba y cuando se volvía a armar. Hasta que llegaron a Canaán, a la tierra prometida. Ahí hubo primero el tabernáculo en el lugar que se llamó Silo, pero después Dios hace un juicio con Elí. Pronto ya lo estamos leyendo, ¿verdad?, en la lectura de la tarde. Préstenle atención. Pero luego, pasados los siglos, cuando ya Israel tiene rey, David tiene esa intención de hacer un templo, ya algo especial para Dios, y Dios lo aprueba. Pero ese templo, que al final lo construye no David sino su hijo, aunque David le dejó todo listo para que lo hiciera, cuando Salomón hace ese templo tampoco lo hace a su gusto, sino que sigue el mismo modelo de aquel tabernáculo. Y esto todo es importante. Todo esto que estamos viendo es importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque dice así en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 5.
hablando de todo ese culto del pacto antiguo, dice, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, de lo espiritual, de lo real, como Moisés fue advertido cuando estaba por acabar el tabernáculo, porque Dios dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mis estimados, ustedes pueden ver la insistencia de Dios. Cuídate, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y ese modelo es el modelo del altar del cielo, del cual hoy estamos leyendo. Ahora, es interesante de notar que este templo del cielo que ve en esta visión, ya vimos que había altar de incienso. En capítulos pasados vimos lo que eso significaba. El incienso, las oraciones, y ahí estaba ese altar del incienso. Y de hecho leímos cuando un ángel arroja muchísimo fuego, muchísimo incienso a ese altar, que significa las oraciones de los santos. Mis estimados, no puedo insistirles en cuán importante es la oración. Usted puede ver una iglesia llena por muchas actividades, pero convóquelos a la oración y ya disminuye la asistencia. Pero en el altar del cielo que vemos, en el tabernáculo, sí hay altar de incienso, pero ya no altar de holocausto. Eso tiene un significado. Ya no más víctimas. El Cordero de Dios fue sacrificado una vez y para siempre, y no hace falta nunca más un sacrificio por los pecados. Él pagó con su sangre por los pecados de su pueblo. Pero habíamos visto que en el capítulo 11 lo siguiente, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces, truenos y terremotos y granizo grande. Esto es importante porque para que se vea el arca, mis hermanos, es que usted entró al lugar santísimo. El arca nadie la podía ver porque el arca estaba en ese lugar, detrás del segundo velo, en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote solo una vez al año. Y vemos que aquí en nuestro texto dice, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Doy gracias al Señor porque recién oí a otro pastor que por lo menos confirma lo que yo pienso que nos enseña la Sagrada Escritura por todas partes, pero en particular aquí. Que es importante la vestimenta. Ángeles que salen a ejecutar el juicio de Dios. ¿Y por qué toma tiempo el Espíritu Santo de decirnos que están finamente vestidos de lino brillante y que tienen cintos de oro? Hermanos, la presentación y la vestimenta es importante para Dios. ¿Hay vestimenta para ir a una boda? Bueno, ese fue el tema de la boda del pastor Randall. Los que quieren, los que no la vieron, creo que quedó grabada. Y el significado importante. ¿Hay vestimenta para ir a un funeral? Hay. Usted está diciendo algo en cómo llega a ese lugar. Y hay vestimenta para venir a la casa de Dios. Esto yo sé que no le gusta a muchos y por eso, bueno, pero es lo que yo veo que la palabra del Señor nos enseña. La vestimenta es importante. Si doña Laura Fernández, la presidente del país, que trabaja aquí a unas cuadras, decidiera, voy a llamar a los líderes religiosos de aquí de Zapote, ya que yo trabajo en Zapote, vamos a llamar al cura y a los pastores protestantes, y resulta que incluye al pastor o pastores de la iglesia esta que dice Iglesia Bautista de Zapote. ¿Cómo creen ustedes que yo iría? Yo iría como me presento cada día del Señor aquí, formalmente. Porque tengo que representar algo.
Yo no voy a ir ahí en camiseta y en zapatos tenis. ¿Me entienden? Algo decimos si no hacemos un esfuerzo por traer la mejor ropa y el mejor atuendo que tengamos para el domingo, aunque solo tengamos ese único. Antes se decía así: anda con ropa de domingo. Sí, ese vestido solo se lo ponía el domingo. Pero hoy ya la gente, primero, el domingo no es importante y la casa del Señor no es importante como para que usted haga el esfuerzo de venir bien presentado a la casa de Dios. Estos ángeles salen del templo de Dios vestidos con una gala. ¿Y sabe a qué salen? A derramar la ira de Dios. Vemos entonces que hasta el momento la importancia de ese tabernáculo, que no había permiso de innovar en cuanto al culto a Dios, todo conforme a Dios lo diga. Eso es ser una iglesia bíblica. No es ponerle iglesia bíblica. Sí, algunas dicen iglesia bíblica y no son bíblicos. Deberíamos procurar serlo. Hacer todo conforme a este modelo que nos fue mostrado aquí en la santa palabra de Dios. Ahí le llama entonces, en el versículo que leímos, el templo del tabernáculo del testimonio. Y vamos a ver cómo ese testimonio se refiere específicamente al arca. Dice Éxodo 25:16: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Oigan ese versículo, ya solo con ese sé que esa arca y el testimonio están ligados. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Éxodo 43 dice: y pondrás allí en el lugar santísimo el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Levítico 16:2: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Todo esto, todos estos símbolos, todas estas sombras, lo que nos quieren dar a entender es cómo es Dios, cuán santo es Él. No escatimemos esfuerzos en hacer lo posible porque nuestro culto sea reverente y mantener esa reverencia. Porque es lo que vemos en símbolos, pero Dios sigue siendo santo y sublime. Y eso era lo que quería decir. Este lugar es santísimo. Una vez podía entrar, y una vez no sin sangre, habiendo derramado sangre por sus propios pecados y a ofrecer sangre por el pueblo. La sangre se derramaba sobre esa cubierta de oro de los querubines. Y así la describe Hebreos 9:4, cuando está viendo la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 4, dice: el cual tenía un incensario de oro, del cual hemos hablado, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual había una urna de oro que contenía inicialmente, oigan, el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto. Bien, repaso de sus lecturas y conocimiento. El maná, el pan del cielo con que Dios alimentó a su pueblo por todo el peregrinaje, debía estar ahí en el arca. La vara de Aarón, cuando hubo controversia, esto de lo que leímos hoy en Judas, los que se levantaron diciendo que ellos también podían ser sacerdotes, la tierra se abrió y se los tragó. Y Dios hizo un milagro, dijo: todos traigan sus varas y pónganlas ahí, las varas, ¿verdad? Un palo seco. Y el día siguiente, la vara de Aarón, el sacerdote, había florecido y hasta echado almendras. Y Dios estaba diciendo: hay un orden, y es el orden de Dios. A los que Dios llamó para el oficio, esos deben hacerlo, no cualquiera. Y eso tenía que estar ahí como muestra. Pero para los últimos tiempos, y eso sí no dice la Sagrada Escritura, ¿desde cuándo? Ya no había nada más en el arca que las tablas del pacto.
Pero esas tablas son importantísimas. Dice así Salomón cuando construyó su templo: y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. El pacto. Y esto dice Moisés mismo en Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, Moisés que estuvo en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches. ¿No nos dice esto mucho? No se puede acercar a Dios así nomás. 40 días y 40 noches de ayuno y oración para estar en la presencia de Dios, porque lo que iba a pasar era algo maravilloso. ¿Qué dice? Dios le dio las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y esto nos quiere decir algo. Dios es espíritu, Dios no tiene dedos, pero la frase quiere transmitirnos a usted y a mí: Dios mismo, como si con su santa mano esculpiera en las piedras la ley santa de Dios, los 10 mandamientos, o como se puede decir muy bien, las 10 palabras, el decálogo. Dios lo que escribió en las tablas del pacto en realidad es lo que el hombre tiene en su conciencia. Todo ser humano percibe cuando hace mal, cuando quebranta la ley de Dios. Pero el pecado ha logrado manchar tanto la imagen de Dios en el ser humano que ya el pecador se vuelve insensible. Pero cuando ese pecador es visitado por Dios y el Espíritu Santo cambia ese corazón, le da un corazón nuevo en el cual ahora sí Dios con su santo dedo escribe su ley. Por eso es una manera de que usted analice su verdadera relación con Dios y cuál es su vida espiritual. ¿Ha escrito Dios en su corazón la ley? ¿Y qué significa con que si lo ha escrito? ¿Ama usted la ley de Dios? ¿Anhela vivir según esos santos mandamientos? ¿O es usted de los que está buscando excusas para no cumplir algún mandamiento? Dios escribió y firmó, por decirlo así, con juramento, 10 mandamientos. Hoy en día la gente quiere creer que son 9 o menos, son 10. Y respetar esa ley de Dios, que es lo que hace el mundo entero y a veces el pueblo de Dios también. Leemos lo siguiente en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. ¿Cuál es la causa de esta ira que viene? El quebrantamiento constante y permanente, la rebeldía del ser humano, su terquedad, su desprecio a la santa ley de Dios, a la ley que está escrito en Romanos 7:12. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, y a esa ley santa la pisotea el ser humano constantemente. ¿Y cómo usted, creyente en Jesucristo, va a hacer lo mismo que el mundo? Eso es lo que provoca la ira de Dios, el desacato de su santa ley. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y desde ya podemos verlo, pero se intensificará de una manera espantosa. Dice aquí que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo, y nadie podría, dice, hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. La gloria de Dios y su poder mostrada. Y así pasó desde la antigüedad, cuando en el tabernáculo, entonces hemos visto tabernáculo, aquella tienda movible, templo, y luego ahora el templo en el cielo. Pero dice con respecto al tabernáculo, Éxodo 40, 34 y 35. Dice así, describe qué pasó. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión.
Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo. Es lo mismo que estamos leyendo ahora. La gloria de Dios llenando el tabernáculo. No se podía estar ahí. Lo mismo sucedió cuando Salomón dedica el templo. Lo leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 8. Primero de Reyes 8, 10 y 11 dice: y aconteció que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué nos está queriendo transmitir Dios cuando viene de una manera tan asombrosa que es imposible estar donde Dios está? Humo, asfixiante. No puedo respirar. ¿Se ha sentido alguna vez así? Procúrelo. Para que tenga una idea de lo que es. No puedo estar ahí que me ahogo. Me ahogo literalmente. Eso es lo que está diciendo Dios. Así es su santa presencia. Y así debería ser en sentido espiritual la casa de Dios. Nos vamos a acercar al Dios que es santo, santo, santo. Tengamos temor de Dios, hermanos. Miren que esa arca que contenía el pacto, el testimonio, la ley de Dios, era tan santa que no debía tocarse. Miren lo que pasó cuando se le ocurrió al rey David que ahora sí la vamos a traer el arca que había estado allá. Yo le preparé un lugar en Jerusalén y hace la gran fiesta. Y se les ocurre que en un carro nuevo, una carreta bien linda, la pintamos y con bueyes y todo, y vamos a traerla. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes daban sacudidas. O sea, se iba a caer. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por aquella temeridad, y murió junto al arca de Dios. ¿Por qué lo fulminó Dios? Por aquella temeridad. Tocar el arca de Dios. ¿Nos da eso alguna enseñanza, sí o no? Dios es santo y Dios debe ser adorado, y nos debemos de acercar a Él solo en los términos que Él ha estipulado. Si usted lo hace de otra manera, es inaceptable. Dios mismo nos está mostrando cuán inaccesible es Él. Primera de Timoteo 6:16 dice el apóstol Pablo: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios es inaccesible. Pero Dios en su misericordia abre un camino hacia Él. Se hace accesible con ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso del arca, había una manera de llevarla. Para eso el arca tenía unas barras y tenían que llevarla sobre los hombros los levitas, los sacerdotes. No se lleva como uno quiere. El énfasis es, como Dios dijo, hágalo como Dios dijo. Insisto en esto, pueden ustedes notar que la presencia de Dios se da aquí como algo asfixiante. El hombre no la puede soportar. No podía ni Moisés estar ahí porque la nube llenó. No podían los sacerdotes estar ahí, ni siquiera oficiar, porque la gloria de Dios estaba. Y aquí nosotros leemos lo mismo, que hasta que no se haya cumplido y derramado la ira de Dios, ni se acerque aquí. Dios no permite que nadie se acerque hasta que su ira haya sido consumada. ¿Sabe por qué ustedes y yo nos podemos acercar? Porque la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo.
Y si usted está en Cristo, entonces ahora puede. Pero si usted no está en Cristo, y si usted intenta acercarse y no es por Cristo, como yo les enseñaba el otro día, por Cristo, con Él y en Él, no hay más. Si no, no tenemos acceso al Padre. Ahora, cuando hablamos de la presencia de Dios, siempre es necesario, creo yo, aclarar. La presencia de Dios, pues Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, pero no de igual manera. El mismo profeta Jeremías dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y para los que están aquí, que todavía se están escondiendo de Dios, sepa, Dios está viendo el escondrijo en donde usted está metido, tratando de huir de Él. Pero Dios lo ve todo. Y viene este momento en que Dios derramará por medio de estos ángeles su ira. Y también hay un pasaje muy parecido en la profecía de Jeremías, que dice así. Voy a leer Jeremías 25, los versículos 15, 27 y 28. Jeremías 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor. Oigan el paralelo, una copa del vino de este furor. Aquí copas, ¿verdad? Y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed. Y después en el siguiente versículo dice: y sucederá en el 27-28, y sucederá que si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ciertamente beberéis. Se acabó esto. Es la paciencia de Dios. ¿Usted ha visto cuando alguien quiere? No quiero, los chiquitos. No quiero. Y usted quiere darle la medicina. Bueno, aquí lo que dice es que Dios envía, pero lo que envía es la copa de su ira, de su furor. Y que las naciones, es decir, todo este mundo, dicen: no quiero, no si quiere, beberá. Beberá la copa de la ira de Dios. Si usted no está en Cristo, beberá esa copa. Si usted está en Cristo, Cristo bebió esa copa por usted. En el Getsemaní, esa es la palabra de Cristo al Padre. Y le decía: Abba, Padre, pasa de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que su Hijo bebiera la copa de la ira, para que los creyentes en Él no tengan que beber esa copa. ¿Cómo se acerca usted a Dios? La carta a los Hebreos, capítulo 12, tenemos, y a la entrada de esta iglesia tenemos el versículo. Así que recibiendo el reino inamovible, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que dar testimonio de que esta iglesia es una iglesia que ha entendido que para acercarse a Dios hay una manera, y que no hay nada fuera de Cristo para acercarnos a Él. Pero que ese respeto a Dios y a su santidad lo mostramos con nuestra reverencia. Porque Él se hizo accesible a nosotros, dice también Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted no se acerca ahora, que la puerta de la gracia está abierta,
un día no podrá acercarse y lo que tendrá que hacer es beber la copa del furor de Dios. Lo que se necesita para esto es humildad. Vamos al Señor. Seamos humildes. Y digámosle que hemos vivido a nuestra manera, que hemos hecho las cosas a nuestra manera. Incluso usted puede ser un cristiano a su manera. Pero hoy ir y decir, yo no quiero más esa clase de cristianismo acomodado a lo que a mí me sirve, cuando me sirve, si me sirve. Porque el verdadero cristianismo es esto, una sumisión completa a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y ese pacto, ese testimonio está ahí. Los verdaderos se caracterizarán, como ya lo hemos enseñado antes, tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Para la iglesia de Dios, la ley de Dios es muy importante, no es secundario. Es el testimonio que Dios dio y lo plasmó ahí. Dios nos ayude, Dios nos perdone por la manera en que hemos tratado su santa ley. Pero Él es perdonador. Vamos hoy a Él a pedirle perdón, a suplicar que nos limpie y que haga de nosotros santos. Ya en Cristo lo somos, separados, apartados, pero visiblemente santos. Gente que quiere vivir según la ley de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios Santo, que habitas en la luz inaccesible, rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que tu Espíritu Santo nos haga comprender cuán santo eres tú y cuán justa es tu ira contra todos los que quebrantan tu santa ley. Tú vives por los siglos de los siglos y a ti queremos adorarte aquí y por la eternidad. Gracias te damos por el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada en el Calvario. Bajo la sombra de aquella cruz nos refugiamos. En el nombre de tu Hijo. Amén.